Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean ustedes bienvenidos. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica les da la más cordial bienvenida a este magno evento. Antes de proceder y dar inicio con nuestra participación desde el día de hoy, me permitiré hacerles llegar a ustedes el siguiente mensaje. Nuestra conferencia será en el idioma español, la cual contará, con una traducción al idioma inglés, misma que podrán encontrar la opción en la barra inferior donde dice interpretación. Ahí podrán ustedes acceder en el caso de que quieren algún otro idioma. Bueno, para continuar con nuestro programa del día de hoy, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica les da la más cordial bienvenida a la 21ª Reunión Nacional de Profesores en Ingeniería Geotécnica. Para proceder con nuestra inauguración de nuestras actividades del día de hoy, me permitiré ceder la palabra al doctor Moisés Juárez Camarena, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Adelante, doctor. Gracias, licenciado Fabricio López. Muy buenos días a todos. A nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, me complace dar a todos y a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a la 21ª Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica. En esta ocasión, ante las condiciones de salud que prevalecen en el país y en el mundo, se realizará completamente a distancia. Me es grato saludar especialmente al maestro de Ingeniería Agustín de Menegui Colina, quien impartirá la tercera conferencia Eulalio Juárez Vadillo. Estimado profesor de Menegui, agradezco su muy distinguida gentileza por haber aceptado impartir esta conferencia. Con mucho aprecio, saludo a todos los profesores y maestros de Ingeniería Geotécnica de las diversas universidades del país que muy amablemente y de forma muy entusiasta nos acompañan. Saludo también afectuosamente a los distinguidos presidentes de las asociaciones técnicas de Ingeniería Geotécnica de América Latina que han tenido la gentileza de atender a la invitación para participar en esta reunión de profesores de Ingeniería Geotécnica. Nos acompañan colegas de Bolivia, Perú, Cuba, Argentina, Colombia y Costa Rica. Saludo cordialmente a los presidentes y representantes de las asociaciones técnicas de ingeniería afines a la SMIG a nivel nacional que se encuentran entre nosotros. Entre ellas, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables y del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Saludo y agradezco a todos los panelistas que con mucho entusiasmo compartirán con todos nosotros sus conocimientos y experiencias adquiridos en el ámbito de la docencia. Saludo y expreso un amplio agradecimiento a todos ustedes quienes muy amablemente nos acompañan a través de este medio de comunicación. Actualmente, a nivel mundial, estamos viviendo una etapa muy difícil que espero en corto tiempo pueda disiparse. Debido a ello, el día de hoy, por primera vez, se realiza una reunión nacional de profesores a distancia. A pesar de todas las dificultades, el comité organizador ha realizado su mejor esfuerzo para lograr los mejores resultados. Con base en el programa técnico que se ha preparado, estoy plenamente convencido de que al final de esta reunión todos quedaremos totalmente satisfechos con los conocimientos vertidos por todos y cada uno de los panelistas que participarán en esta 21ª Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica. Aprovecho para agradecer de una manera muy especial al maestro Carlos Roberto Torres Álvarez y al maestro en ciencias Miguel Castillo Cruz por haber aceptado el compromiso de coordinar esta 21ª Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica. Asimismo, no quiero pasar por alto expresar un amplio agradecimiento a todos y cada uno de ustedes quienes amablemente nos acompañan a través de este medio de comunicación a distancia.
sin más palabras, y dado que el tiempo es limitado, me despido deseando a todos ustedes el mejor de los éxitos y enhorabuena. Muchas gracias. Regreso la palabra al licenciado Fabricio López. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por este mensaje que dirige a todos los que nos acompañan en este día tan importante, en este magno evento. Será también igual un honor compartir el micrófono con el maestro en ingeniería Carlos Roberto Torres Álvarez para que nos brinde también su mensaje de bienvenida y salude a todos los presentes. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Fabricio. Muy buenos días. A nombre de la Ciudad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, les doy la más cordial bienvenida a la edición número 21 de la Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica. Agradezco a todos ustedes su presencia. Como ya mencionó el doctor Moisés Juárez, por las condiciones actuales impuestas por la pandemia del SARS-CoV-2, en esta ocasión será totalmente en línea. A pesar de que por esta razón nos vimos obligados a modificar sustancialmente las actividades que normalmente se desarrollan en la Reunión Nacional de Profesores, es cierto que también es una gran oportunidad para que otros asistentes a la Reunión Nacional, al menos por curiosidad, volteen a ver qué está sucediendo en la Reunión Nacional y podamos captar también su atención como parte también de la formación de las futuras generaciones de periodistas. Como ustedes saben, o la mayoría de los asistentes a la reunión de profesores saben, en las ediciones más recientes se han visto enmarcadas por la alegría y la pasión de los capítulos estudiantiles que corresponden a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, representando a su universidad o a la Escuela de Ingeniería de nuestro país a través de los eventos que tenemos para ellos, como son la Olimpiada de la Geotecnia, el reto geotécnico y el concurso de geomuros, que por esta ocasión, pensando en la salud de todos, no se van a llevar a cabo. Sin embargo, esperemos que en un futuro próximo, la próxima reunión nacional, volvamos a contar con esa alegría y esa pasión que le imprimen a la reunión nacional de profesores y los estudiantes. Hoy se presenta la edición número 21 de la Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica, y seguramente, si no en las ponencias, en los espacios que tenemos destinados para la discusión al final de cada una de las sesiones, habrá un intercambio de experiencias de cómo se modificó sustancialmente la manera de impartir las clases de una manera tradicional o presencial a una manera totalmente electrónica, por llamarle así. A muchos de los profesores nos agarró justamente en el camino, a medio semestre. Recordaremos que justamente hace un año fue cuando se puso la alerta sanitaria y se dejó de impartir clases de manera presencial. Muchos de los maestros, me incluyo yo, no teníamos material totalmente preparado de manera electrónica para presentarlo a distancia. Las dificultades fueron muchas, desde encontrar la plataforma idónea para hacer la presentación de las diapositivas o las clases que teníamos preparadas, hasta lograr llamar la atención de los alumnos, que en mi caso particular debo comentar que me costó más trabajo llamar la atención de los alumnos de manera en línea que de manera presencial. Y también debo decir que en mi caso la participación era bastante complicada obtenerla en línea. Simplemente el hecho de preguntar, ¿se ve en la pantalla? Desde ahí se encontraba la dificultad para que alguien contestara, sí, sí se ve en la pantalla. Hacíamos una pregunta o un cuestionamiento y era difícil obtener respuesta de alguien. También debo confesarles que en mi caso particular el número de aprobados disminuyó significativamente a como era de manera presencial. Entonces, me gustaría que al final de cada sesión, en el espacio que tenemos para discutir, hubiera un intercambio de experiencias de cómo cada quien de los profesores que están en el panel, o inclusive de los asistentes, pudieran compartirnos cuál fue su experiencia en este nuevo sistema de impartir clases a distancia. Y algunas de esas técnicas o metodologías estoy seguro que van a permanecer. No me resta más que desear el mayor de los éxitos a los participantes en esta reunión nacional de ingeniería técnica y felicitar al profesor Agustín de Meni Colina, quien impartirá la tercera conferencia en la Eulalio Juárez Vadillo. Enhorabuena. Así me permito que, siendo las 9:10 de este martes 16 de marzo del año 2021, declaro formalmente inaugurada la 21ª Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica.
Muchas gracias. Claro que sí, agradecemos las palabras y la inauguración propiamente del maestro Carlos Roberto Torres Álvarez. Y ya entrando entonces en tema, me permitiré solicitar del apoyo del maestro de ingeniería Juan Jacobo Schmitter Martín del Campo para que nos apoye con la lectura de la semblanza del doctor Eulalio Juárez Vadillo. Adelante, doctor. Gracias. Con mucho gusto, obviamente agradezco que me llame doctor, nomás soy ingeniero, pero con mucho gusto. Empiezo por agradecer al comité organizador de esta 21ª reunión de profesores de Ingeniería Geotécnica, especialmente al maestro Carlos Roberto Torres Álvarez, que amablemente me invitó para leer esta semblanza del profesor Eulalio Juárez Vadillo, misma que fue preparada por nuestro colega el doctor Raúl Flores Berrones. Eulalio Juárez Vadillo nació en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 1926. Sin embargo, su niñez y parte de su juventud transcurrió en Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, donde su padre ocupó importantes cargos políticos, entre ellos gobernador interino de Tamaulipas en 1927. En 1942, cursó su preparatoria en el puerto de Tampico, misma que terminó en el año 1945. En dicho año, en que terminaba la Segunda Guerra Mundial, se traslada a la Ciudad de México para preparar su ingreso a la Escuela Nacional de Ingenieros, con sede en el Palacio de Minería. En ese mismo lugar, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México también impartía clases de físico-matemáticas, lo cual hace que Eulalio aproveche dichas clases para cursar simultáneamente a la carrera de Ingeniería Civil, la carrera de Matemáticas. En 1950, año en que se termina sus estudios de Ingeniería Civil, consigue un empleo en la Secretaría de Obras Públicas y empieza a dar clases en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Por esa misma época, sus profesores de matemáticas, Nápoles Gándara y Alberto Barajas, le presentan al doctor Nabor Carrillo Flores, quien posteriormente le recomendaría ir a la Universidad de Harvard a estudiar mecánica de suelos con el profesor Arthur Casagrande. En 1952 consigue una licencia laboral en la Secretaría de Obras Públicas y una beca para estudiar su doctorado en la Universidad de Harvard. Una vez terminados los créditos de su doctorado, Eulalio se regresa a México para elaborar su tesis doctoral y formalizar su noviazgo con Berta Elena Rodríguez Gil, con quien se casa en el año de 1955 en la Ciudad de México. Para ese entonces, se le dificulta regresar a graduarse a Harvard, por lo que decide tomar materias de doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, con profesores como Carlos Greff Fernández y Nabor Carrillo Flores, entre otros, y así obtener finalmente el grado de doctor por la UNAM, convirtiéndose así en el primer doctor en ingeniería por parte de dicha institución. En el año de 1956, Eulalio fue invitado por Nabor Carrillo a participar en las actividades previas a la fundación del Instituto de Ingeniería de la UNAM. De suerte que en ese mismo año se le otorgó el cargo de investigador de medio tiempo, convirtiéndose así en uno de los miembros fundadores del señalado instituto, con destacados personajes como Javier Barros Sierra, Nabor Carrillo, Fernando Iriar Valderrama, Enzo Levi, Raúl J. Marsal, Bernardo Quintana y Emilio Rosenbluth Dodge. En 1957, gracias al entusiasmo de Eulalio, junto con Francisco Zamora Millán, Juan José Correa Rachó y Enrique Ríos Lascano, encabezados por Leonardo C. Barbígers, se forma la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, que actualmente se denomina de Ingeniería Geotécnica, quedando el doctor Cefart como presidente, Nabor Carrillo y José Antonio Cuevas como consultores y Juárez Vadillo como director técnico. En septiembre de 1959,
ante la encomienda del doctor Arthur Casagrande y el apoyo de Nabor Carrillo, toma la estafeta para organizar en la Ciudad de México el primer Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos. Nabor Carrillo preside el comité organizador y Eulalio funge como director general, teniendo como invitado especial al profesor Casagrande. El impulso de ese congreso fue tal que desde esa fecha, dicho congreso se ha venido celebrando cada 4 años, el último de los cuales, la versión número 16 de dicho evento, se celebró en Cancún, México, en noviembre del año 2019. En 1959, con la idea de que la Escuela Nacional de Ingenieros se convirtiese en facultad, se crea la División de Estudios de Posgrado, para lo cual el Instituto de Ingeniería de la UNAM se divide en 2 partes, una, el instituto en sí, y la otra, en la mencionada División de Estudios Superiores, donde Eulalio queda adscrito desde entonces. Esto le permite dedicarse a lo que más le gustaba, la enseñanza y la investigación. En 1961, a iniciativa del director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Antonio Dovalí Jaime, los profesores fueron invitados a escribir libros de texto que la propia facultad publicaría. Fue así como en coautoría con Alfonso Rico Rodríguez, que en aquel entonces era su alumno en el posgrado, preparó y publicó a lo largo de 6 años los 3 tomos de Mecánica de Suelos, obra taquillera que hasta la fecha se utiliza como texto en las universidades mexicanas y en muchas de Iberoamérica. Escribió asimismo en el año 2010 el libro Geociencia Teórica, donde presenta los fundamentos de su teoría denominada Principio de Proporcionalidad Natural, la cual constituye la piedra angular de todos sus desarrollos teóricos. Dicho libro también se editó en inglés. Eulalio Juárez Vadillo ha sido objeto de múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan varios doctorados honoris causa, otorgados por universidades sudamericanas y del país, 5 ocasiones en las que obtuvo el Premio Nacional a la Investigación José Antonio Cuevas del Colegio de Ingenieros Civiles de México, por el mejor artículo técnico del año, miembro emérito de la Academia de Ingeniería y del Colegio de Ingenieros Civiles de México, así como profesor emérito de la UNAM desde 1994, miembro honorario de varias sociedades técnicas en México y de países sudamericanos, e investigador nacional desde el año 1990 por parte del Sistema Nacional de Investigadores. Por todo lo anterior, me da mucho gusto que la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica haya instituido la conferencia Eulalio Juárez Vadillo en homenaje a tan distinguido personaje que ha dedicado gran parte de su vida académica a la investigación y formación de ingenieros en el campo de la geotecnia, entre los que se cuenta el que habla. Gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Juan Jacobo Schmitter Martín del Campo, por la lectura de la semblanza del doctor Eulalio Juárez Vadillo. A continuación, cederé la palabra para la presentación de nuestra conferencia al maestro en Ingeniería Juan Luis Umaña Romero. Adelante, maestro. Muchas gracias, profesor Francisco. Fabricio López Cid, muchas gracias. Buenos días, estimados profesoras y profesores. Pasaremos a leer la semblanza del maestro de Ingeniería Agustín de Menegui y Colina, nuestro conferencista magistral. El profesor Agustín de Menegui y Colina es originario de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Es ingeniero civil con maestría en mecánica de suelos por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su práctica profesional la inició en 1969 en la empresa Ingenieros Civiles Asociados ICA, donde elaboró en la construcción de la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Años después trabajó como ingeniero de proyecto en la empresa Geotec S.A., realizando estudios de mecánica de suelos. Posteriormente, se desempeñó como ingeniero responsable y supervisor de estudios geotécnicos en la Secretaría de Obras Públicas, actualmente
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Desde el punto de vista académico, es profesor de carrera titular C de tiempo completo en la División de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con una antigüedad de más de 40 años. Para la licenciatura de Ingeniería Civil, ha impartido las asignaturas Fundamentos de Mecánica del Medio Continuo, Comportamiento de Suelos, Mecánica de Suelos, Dinámica de Suelos, Mecánica de Rocas y Cimentaciones. En el posgrado en Geotecnia, ha impartido las clases Introducción a la Mecánica del Medio Continuo y Cimentaciones 1 y 2. Ha publicado apuntes de Mecánica del Medio Continuo, Comportamiento de Suelos y Cimentaciones. Es autor de más de 35 artículos sobre interacción suelo-estructura, análisis de deformaciones en suelos e ingeniería de cimentaciones. Ha dirigido más de 50 tesis profesionales y 6 tesis de maestría sobre temas de mecánica de suelos e ingeniería geotécnica. Ha sido expositor en más de 30 cursos y conferencias, tanto en la República Mexicana como en el extranjero, en países Checoslovaquia, Colombia y Ecuador. Dentro de los cargos académicos que ha desempeñado es haber sido consejero técnico y fundador y presidente del Colegio del Personal Académico de la División de Ingenierías Civil y Geomática, vicepresidente de la Unión de Profesores y consejero universitario por la Facultad de Ingeniería. También fue miembro de las comisiones dictaminadoras de la División de Ingeniería Civil y Geomática y de la División de Ciencias Básicas de la misma Facultad de Ingeniería de la UNAM. Durante 2016 y 2017 fue jefe del Departamento de Geotecnia de la Facultad de Ingeniería. Actualmente es coordinador de la Comisión Permanente de Revisión y Actualización de Planes y Programas de Estudio del Departamento de Geotecnia. En su participación dentro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, fue tesorero y posteriormente vicepresidente. Actualmente es presidente del Comité de Interacción Suelo-Estructura de la SMIC. Es perito profesional en geotecnia por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Sus líneas de investigación son interacción suelo-estructura, ecuaciones constructivas en mecánica de suelos y análisis y diseño de cimentaciones. La familia del profesor Agustín de Menegui Colina está formada por su esposa, la maestra Margarita Puebla Cadena, quien es también profesora de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería, por su hija Susana, su yerno Joseph y su nieta Odette. Ciudad de México, marzo de 2021. Profesor, respetado y admirado, bienvenido. Muchas gracias. Sí, perdón. Buenos días. Gracias. Gracias, Juan Luis, por tus palabras. Buenos días, compañeras, compañeros, amigas, amigos de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Pues quiero iniciar agradeciendo a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y al doctor Moisés Juárez, al comité organizador, al doctor Ricardo Ortiz Hermosillo, por la invitación a dar esta conferencia. Es un honor para mí, un honor y un gusto porque, pues como ya lo mencionó el ingeniero Smither, el doctor Juárez Vadillo, pues es toda una institución y yo tuve la suerte de llevar clase con él. De aprender de sus conocimientos muy amplios, su gran calidad para exponer y sobre todo su gran calidad humana. Realmente es para mí un honor poder dar esta conferencia en su nombre. Pues entonces, compañeras, compañeros, amigas, amigos, sin más prolegómenos, sin más preámbulo, sin más prólogo, pues si quieren iniciamos entonces esta tercera conferencia, Eulalio Juárez Vadillo.
tercera conferencia que se titula Empleo de ecuaciones constitutivas en mecánica de suelos. Empleo de ecuaciones constitutivas en mecánica de suelos. Bien. Bueno, vamos entonces a iniciar. Bien, miren, quisiera yo enmarcar este tema de las ecuaciones constitutivas dentro de un panorama general de la ingeniería, de una obra de ingeniería. Una obra de ingeniería tiene que cumplir con todos estos requisitos, ¿verdad? Seguridad, economía, funcionalidad, estética y que sea sustentable. Tiene que cumplir con todos ellos, no nada más con uno, con todos, de manera armónica. Y eso no debemos olvidarlo los profesores, ni las profesoras, los profesores, las ingenieras, los ingenieros. No debemos olvidar que la geotecnia está enmarcada en esto y que siempre debemos tratar de cumplir con estos cinco requisitos de manera armónica, de manera importante. Bueno, por otro lado, ya en la geotecnia, pues tenemos una serie de actividades en geotecnia que van desde la exploración y muestreo, pruebas de laboratorio, pruebas de campo, las teorías que existen. Fíjense que dentro de las teorías están lo que son las ecuaciones constitutivas, que lo vamos a comentar a continuación. Luego métodos de cálculo, análisis y diseño estructural, los métodos constructivos, la experiencia, la investigación, la observación de las obras y el análisis del comportamiento. Ahora alguien puede decir, ¿cuál es la más importante de todas estas? A ver, compañeros, díganme, ¿cuál es la más importante? No, pues todas son importantes. Es como una cadena, son eslabones. No se puede avanzar en uno y no avanzar en otro. El avance tiene que ser, digamos, homogéneo, sostenido en todas estas áreas, Las ecuaciones constitutivas quedan dentro de las teorías, ¿verdad? Y luego vendrían los métodos de cálculo, las fórmulas analíticas, los métodos numéricos. Bueno, bien. Bueno, pasando ahora ya a lo que son ecuaciones constitutivas, podemos decir que los principios o las leyes de la naturaleza las podemos dividir en dos grandes grupos, las leyes generales y las leyes particulares. Las leyes generales se aplican a todos los materiales, la ley de la conservación de la energía, la ley de la conservación de la masa, la ley de la conservación de la cantidad de movimiento, se aplican a todos los materiales, sólidos, líquidos, fluidos, etc. En cambio, hay otras leyes que nada más se aplican ya a materiales específicos, ya son leyes específicas, particulares. Por ejemplo, leyes que se aplican a sólidos con ciertas condiciones, leyes a fluidos, leyes a materiales granulares, etc. A estas leyes particulares se les llama en mecánica del medio continuo ecuaciones constitutivas o leyes particulares, leyes constitutivas, ecuaciones constitutivas. Aquí copié la definición del profesor Malvern sobre lo que es una ecuación constitutiva. Dice, son expresiones que caracterizan a un material individual y su reacción ante cargas aplicadas sobre él. Su nombre se debe a que describen el comportamiento macroscópico resultante de la constitución interna del material. De ahí el calificativo de constitutivas, ecuaciones constitutivas. Dependen de la constitución del material, Nosotros en mecánica de suelos, los suelos básicamente son medios granulares. Entonces tenemos que trabajar, buscar leyes de la naturaleza aplicables a medios granulares, ¿verdad? Bueno, ejemplos de ecuaciones constitutivas, la ecuación de la consolidación primaria de Terzaghi, la de consolidación secundaria de Seba y otras. Bueno. Bien, hablando entonces de ecuaciones constitutivas, aquí tomé una cita del doctor Juárez Vadillo, ahora sí que en honor a él la conferencia y hacemos uso de sus ideas, de sus propuestas.
El doctor Juárez Vadillo en 1910 cita a George Birkhoff, que define la belleza en las artes como de la siguiente manera, fíjense, es el cociente del orden entre la complejidad. Belleza es orden entre complejidad. Entonces, una ecuación constitutiva debe tener un orden y debe ser lo menos compleja posible, lo más sencilla posible. Dentro de lo posible, debe ser lo más sencilla. Una ecuación constitutiva. Bueno, vamos entonces a pasar ya a las ecuaciones constitutivas en mecánica de suelos y vamos a iniciar con los suelos friccionantes, las gravas, las arenas. Y vamos a suponer que nos dicen, a ver, ingeniero, queremos que calcule usted la deformación, el asentamiento de una cimentación. La cimentación le va a aplicar una cierta carga al terreno y entonces el subsuelo está formado por estratos y pues vamos a tener la deformación de los diferentes estratos, calculamos la deformación de cada estrato y luego sumamos esas deformaciones y hallamos el asentamiento. Vamos a tratar de calcular o de ver cómo calcular la deformación de un estrato de suelo friccionante que se encuentra dentro del subsuelo. Y vamos a ver qué es lo que pasa en un elemento de suelo, en este elemento de suelo. Bueno, para empezar, ya les comentaba yo, un suelo es un medio granular y eso hay que tomarlo en cuenta. No es un medio homogéneo, sus propiedades no son constantes, al contrario, van cambiando. Y sobre todo, fíjense que en un medio granular, uno de los aspectos más importantes es que su rigidez depende del confinamiento. A mayor confinamiento, mayor rigidez. A medida que aumenta el confinamiento, aumenta la rigidez de la masa de suelo, Ahora, ¿a qué se debe el confinamiento? Bueno, vamos viendo el elemento. Primero, antes de la obra de ingeniería, pues, está sometido a peso propio, a una presión vertical y a una presión horizontal, PV0 y pH0. Vamos a sustituir esta presión, este estado de presión, por una presión de confinamiento promedio, que sería el promedio de los tres, una presión isótropa o isotrópica, que sería el promedio de los tres. Y entonces, fíjense, tenemos el elemento de suelo sometido a una presión inicial debida a peso propio, que le vamos a llamar sigma 3O. Ahora, llega el ser humano, el suelo está bien ecuánime, bien tranquilo en la naturaleza, ¿no? Pero llega el ser humano y le construye una obra encima y entonces, pues espérense, dejen ver qué pasa, ¿no? Entonces, se le somete al suelo a incrementos de esfuerzo debidos a la obra de ingeniería, ¿verdad? Y esos incrementos de esfuerzo son los que van a provocar la deformación del elemento. Pero aquí un aspecto muy importante, compañeras, compañeros, es que estos incrementos de esfuerzo que le estamos llamando sigma Z, sigma X y sigma Y, producen un incremento de confinamiento. De manera que conforme se va construyendo la obra de ingeniería, el confinamiento va aumentando. Es decir, el confinamiento no es constante. Inicia en sigma 3O, pero luego la obra de ingeniería le va provocando un incremento de confinamiento. Y entonces, durante la construcción de la obra de ingeniería, la rigidez del suelo va aumentando. Entonces, ¿yo qué rigidez para calcular la deformación? ¿Qué rigidez uso? ¿La inicial? ¿La final? ¿Cuál uso? Bueno, para tratar de obviar este problema, compañeros, para tratar de obviar este problema, vamos a suponer ahora incrementos de esfuerzo diferencial de Z, diferencial de X y diferencial de Y. Es decir, lo sometemos a incrementos diferencial de Z, diferencial de Z, diferencial de X y diferencial de Y. Y entonces vamos a proponer una ecuación constitutiva a nivel diferencial. Decimos, la deformación vertical del elemento, la deformación diferencial vertical del elemento, por un lado es proporcional a los incrementos diferencial de Z, diferencial de X y diferencial de Y, pero por otro lado es inversamente proporcional al confinamiento. Pero el confinamiento es el confinamiento inicial más el debido a la obra de ingeniería. Entonces aquí estamos poniendo los dos fenómenos.
la deformación debido a los incrementos de esfuerzo, diferencial de Z, diferencial de X, diferencial de Y, pero estamos poniendo en el denominador el confinamiento, porque este va a ir variando. Bueno, introducimos una constante de proporcionalidad, nos queda esta ecuación constitutiva. A esta ecuación constitutiva luego la integramos. No voy a ver los detalles, vienen los apuntes, los detalles de este desarrollo vienen los apuntes. Establecemos una ecuación constitutiva, que es esta, ¿no? Esta es nuestra ecuación diferencial constitutiva, y luego la integramos del elemento de suelo de una altura inicial a altura final, e integramos la ecuación constitutiva. Los detalles de la deducción lo pueden ver en los apuntes, en el texto de la conferencia, pero miren, al final de cuentas, lo importante, la ecuación constitutiva a la que llegamos es la ecuación 10, que nos da la deformación del estrato en función de su espesor, en función del confinamiento inicial y en función de los incrementos de esfuerzo. Aquí estas variables C y F, esta F y esta se toman en cuenta, sigma Z, sigma X y sigma Y. ¿Qué es importante en esta ecuación, compañeras, compañeros? Pues que la deformación nada más depende del módulo A mayúscula, que mide la rigidez del material. A mayúscula mide la rigidez del material, y del exponente S. Este exponente S es del orden de 0.5. Porque fíjense, en la ecuación constitutiva, se ha observado experimentalmente, empíricamente, que la deformación de un elemento es inversamente proporcional aproximadamente a la raíz cuadrada, por eso esta S es del orden de 0.5. Depende de la raíz cuadrada del confinamiento. Por eso este S es del orden de 0.5. Bueno, pues ya está aquí la ecuación constitutiva, compañeras, compañeros. Ahora, ¿qué ventaja tiene esta sobre otras ecuaciones? Por ejemplo, sobre el módulo de deformación del suelo, que no depende del estado de esfuerzo, puesto que ya la integral la hicimos en el dominio del esfuerzo. Esta propiedad mecánica A mayúscula depende nada más de la compacidad del suelo. Como depende de la compacidad del suelo, pues podemos hallar el valor de A en función, por ejemplo, correlacionarlo con el número de golpes de la penetración estándar. Y lo que yo hice fue tomar de más de 110 obras reales, donde teníamos el dato del asentamiento. Bueno, teníamos las características de la estructura, de la cimentación. Teníamos las propiedades del suelo con el número de golpes. Entonces, yo calculé qué valor de A daba el asentamiento medido, porque se había medido el asentamiento en estas obras. Entonces, para 110 obras se obtuvieron 110 valores de A en función del número de golpes. Y se obtiene esta gráfica. Esta es la curva de mínimos cuadrados. Como tenemos también datos estadísticos, podemos hacer una curva de predicción estadística, ¿no? De manera que obtener un valor de A, digamos, aquí está el módulo A en el eje de las ordenadas y el número de golpes en el eje de las abscisas. Y podemos obtener el valor de A para un cierto nivel de confianza, si queremos estar del lado de la seguridad, o usar un valor conservador, ¿verdad? Esto nos permite tomar en cuenta la dispersión de los datos también. Bueno. El detalle de todas estas deducciones viene en el texto. Y bueno, en el texto también viene un ejemplo, viene el cálculo del asentamiento de una zapata aislada, de 3 estratos, con su número de golpes. Para el cálculo de los incrementos de esfuerzo, podemos usar las ecuaciones de los rusos, que nos permiten calcular sigma X y sigma Y bajo un rectángulo uniformemente cargado a cierta profundidad. Y el valor de sigma Z aquí también lo tenemos. Vienen los apuntes también cómo calcular los incrementos sigma X, sigma Y y sigma Z. Viene ahí el cálculo del asentamiento, que nos da 0.38 centímetros. Luego usé también la fórmula del profesor Jambou, esta, para calcular el asentamiento. En la fórmula de Jambou, el módulo de deformación del suelo depende de la presión de confinamiento.
y su variación es aproximadamente parabólica, mire, es aproximadamente una parábola. A medida que aumenta el confinamiento, pues aumenta el módulo ES, el módulo de elasticidad entre comillas. Aquí están los datos de Jambu, vienen en el texto, ahí lo pueden ver ustedes. Aquí está el cálculo y me da 0.36 centímetros. Bueno, ya con el módulo ES usamos la ley de Hooke y calculamos la deformación de cada estrato, la sumamos y nos da el asentamiento de la zapata. Luego usé también la fórmula de Steinbrenner. Aquí viene la fórmula de Steinbrenner que nos da el asentamiento bajo la esquina de un rectángulo cargado, de un estrato deformable de espesor H. Aquí está la fórmula. Vienen los apuntes también, vienen las notas. Lo pueden ver ahí el detalle. Usé la fórmula de Denver para el cálculo de la deformación y me dio un valor de, con la fórmula de Steinbrenner, de 0.40. Fíjense que con los tres da muy parecido, 0.40, 0.36 y 0.38. Con las tres. Usando el método de Terzaghi-Peck, que viene el libro de Terzaghi-Peck, la gráfica esta de Terzaghi-Peck, ahí sí da un valor más alto, fíjense, da 1.4, este es el que da mucho más alto, es el que se dispara de los otros. Lo que pasa es que se dice que esta fórmula ahí sí es conservadora, la de Terzaghi-Peck es una fórmula bastante conservadora, y bueno, se usó al principio. Bueno. También se puede usar un método numérico, o podemos utilizar esto para los métodos numéricos. Fíjense, aquí lo interesante es esto, la deformación de un estrato está dada por esta expresión. Si yo ya calculé con algún método la deformación, yo puedo de aquí despejar el módulo. ¿Qué módulo necesito para que se alcance esta deformación? Entonces, usando el primer método, el de la ecuación constitutiva, despejamos los valores del módulo para que nos dé esas deformaciones. Y con estos valores del módulo de deformación podemos usar un método numérico. Aquí está modelada la zapata con elementos finitos. Aquí está la zapata, aquí está el suelo a los lados. Aquí hay un corte, aquí estaría la zapata, aquí está el suelo, los tres estratos. Y aquí viene el asentamiento. Miren, nos da un asentamiento del orden de 2.4 centímetros de asentamiento. O acá, miren, también nos da al amarillo del orden de 2.5, ¿verdad? Bueno, al final viene una tabla comparativa, el método no lineal, con un nivel de confianza de 50%, un nivel de confianza del 20%. Este 50% sería el asentamiento promedio, el medio, y este ya es uno desfavorable. La fórmula de Jambu, la fórmula de Steinbrenner. Usé el método de Burland y Burbidge de 85.29, Terzaghi-Peck es el que da más alto y el método numérico 0.25. Bueno, pues todos dan parecidos los asentamientos. Bueno. Bien, vamos a pasar ahora a comentar también brevemente por el tiempo, vamos a pasar a comentar por el tiempo ecuaciones o el comportamiento de suelos cohesivos totalmente saturados. Son muy diferentes, los suelos cohesivos totalmente saturados son muy diferentes a los suelos granulares. Se comportan de manera muy diferente. Vamos a pensar primero que se encuentran totalmente saturados. Ahora, yo creo que es importante que separemos los suelos cohesivos, las arcillas, pues, en arcillas sensitivas y en arcillas no sensitivas. Las arcillas sensitivas se forman en agua salada, en lagos de agua salada o en el mar, y entonces tienen estructura floculenta. Miren, aquí tomé esta gráfica del profesor Boodoo, estructura floculenta. Vean cómo las partículas se pegan unas con otras. Miren cómo esta está pegada acá con esta. Están pegadas en la estructura floculenta. Se forman en un medio, en agua salada. Y entonces tienen una estructura esquemáticamente, obviamente, ¿no? En forma esquemática es esta estructura. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros construimos una cimentación y no rompemos la estructura?
le damos un incremento de carga, obviamente pequeño, ¿no? No le exageren, jóvenes. Le damos un incremento pequeño, no rompemos las uniones, pues el asentamiento de la estructura será relativamente pequeño. Si damos un incremento muy fuerte, rompemos la estructura y entonces el asentamiento es excesivo. Aquí tenemos, miren, curvas de consolidación en arcillas sensitivas, tomadas del libro del profesor Seba. Consolidación primaria, consolidación secundaria. Consolidación primaria, consolidación secundaria. En las arcillas sensitivas la consolidación secundaria es importante, fíjense. Fíjense nada más comparándolas, ¿no? Es bastante importante la consolidación secundaria comparado. Este es en la parte estructurada, ¿eh? Este es en la parte cuando no se ha roto la estructura. Aquí tenemos curvas de compresibilidad, amigas, amigos, miren, aquí hay una curva de compresibilidad del lado de Texcoco. Ven ustedes al principio cómo la deformabilidad es pequeña y luego ya se clava la curva. En la Ciudad de México, miren, la curva de compresibilidad de la Ciudad de México al principio casi no se deforma y luego ya se rompe la estructura y se deforma. Y luego vienen otras arcillas. Fíjense que los Terzaghi y Peck en su libro de Terzaghi del 67 presentan esta curva de compresibilidad en arcillas sensitivas. Al principio, fíjense que al principio la ponen prácticamente horizontal y luego ya se quiebra y se derrumba la estructura. Luego se derrumba la estructura, miren. Al principio no se rompe la estructura y después se rompe la estructura y entonces el asentamiento es excesivo. Vamos a pensar que esta es nuestra presión inicial de campo. Nosotros le podemos dar al suelo un incremento de presión pequeño de tal manera que no rompamos la estructura. Ya cuando rompemos la estructura, pues ya se va al barranco, ¿no? El suelo, ¿no? Ya se desbarranca, ¿no? Acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ingeniería de cimentaciones? Podemos dar incremento de carga, pero pequeño. No podemos romper la estructura. Aquí traigo un ejemplo. Miren, este es un edificio en la Ciudad de México, en la zona del lago de la Ciudad de México, en donde se buscó especialmente no sobrepasar la presión crítica. A esta, donde se rompe la estructura, le llamamos presión crítica. En este edificio se buscó que no se rompiera la estructura, que no se pasara la presión crítica. Vean el edificio. Son 6 pisos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, sí, es un edificio de 6 pisos, tiene un cajón de cimentación a 2.8 metros de profundidad. Después de 7 años de construido, el asentamiento es de 5.1 centímetros, mientras que los asentamientos diferenciales no exceden 1.3. No se aprecian señales de asentamientos ni de grietas en las banquetas y los muros, como se ven en estas fotografías. Miren. Bueno, aquí está la construcción, miren, del cajón. Aquí está la construcción, aquí están las contratraves, las columnas, contratraves, columnas. Aquí lo interesante, compañeras, compañeros, amigas, amigos, es que las contratraves se construyen hacia abajo. Entonces no hay celdas aquí. Abajo no hay celdas de cimentación. Están las puras contratraves. Y este cajón de cimentación sirve como estacionamiento. De manera que es una cimentación pues relativamente económica. Ya está construido, miren. Después de 5 años, vean ustedes, no hay asentamientos. Aquí está el muro. Tampoco hay asentamiento. Miren la banqueta. Nada de asentamiento. Esto es después del sismo del 1917. Después del sismo del 17, pues vean el comportamiento. Miren. Ningún asentamiento. Aquí va la maestra Puebla, que nos iba supervisando. Dice, no, pues no les creo que no se hunden los edificios. No, pues ustedes inventan. No, ¿qué vamos a inventar, no? Entonces ya fue para supervisar, ¿no? Que no anduviéramos inventando.
Bueno, compañeros, ahí está. Estos son otro ejemplo, otros son 2 edificios también. 1, 2, 3, son 7 pisos en la zona del lago de la Ciudad de México. Lo que pasa es que en estos edificios el cajón de cimentación ocupa un área mayor que la de los propios edificios, entonces la presión se distribuye y disminuye. El incremento, el peso unitario máximo es de 46 kilopascales, pero menos la compensación, pues nos da como 15 kilopascales de incremento neto de presión. Vean el cajón también, después del sismo del 17, de 1917. Vean los asentamientos. De 2000, perdón, 1900. De 2017, jóvenes, perdone. Sí, después del sismo de 2017, miren, no, de 1917, la Revolución Mexicana. No, compañeras, compañeros. Bueno, vean los asentamientos. Después del sismo del 2017. Bueno, pues aquí buscamos que no se pasara la presión crítica. ¿Qué ocurre si en una estructura le damos un incremento de carga y rompemos la estructura? Pasamos la presión crítica, ¿qué es lo que ocurre? 2017, perdón. Sí, corrijo, sismo del 2017. Sí, compañera, gracias. Bueno, ¿qué pasa si excedemos la presión crítica? A ver, el Palacio de Bellas Artes se hundió más de 2 metros. Fíjense que en este le dieron un incremento neto de presión de 70 kilopascales. Para alcanzar la presión crítica, pues muchas veces con 15, 20, máximo 25 ya la sobrepasamos. Pues aquí le dieron 70, se hundió más de 2 metros el Palacio de Bellas Artes. Por cierto, corregir los daños y enderezarlo y en fin, sí costó un buen dinero. Hubo que meter inyecciones de lechada de cemento con arena, etcétera, etcétera. Bueno. También este otro caso interesante, lo acaban de publicar los ingenieros Springol y Martínez Mier. Dice, fíjense, lo reportan ellos, dicen, en la década de los 80 se construyeron 106 edificios de 4 pisos en la zona del lago de la Ciudad de México. Se usaron losas de cimentación que transmitían una carga de 35 kilopascales, aunque cálculos posteriores le estimaron entre 44 y 65. Estas presiones parece que excedieron la presión crítica, que repito, anda del orden de 15, y en la zona del lago, porque esta zona del lago anda del orden de 15, 20, ¿no? Pues ya se les pasó la mano aquí. Los asentamientos de los inmuebles fueron de 50 más de 80 centímetros en 1994 e iban en aumento. El máximo variaba entre 1.2 y 2 metros. Ante los daños acumulados se decidió finalmente en 94 la demolición de los 106 edificios. Si pasamos la presión crítica, cuidado, compañeras, compañeros, los asentamientos son excesivos. Bueno. Ahora, tenemos el grupo de las arcillas no sensitivas. Las arcillas no sensitivas se forman en lagos de agua dulce, con poca sal. Y entonces no se forman los flóculos, no se forma la estructura floculenta. Las partículas nada más se van acomodando unas sobre otras. Se forman lo que se llama una estructura dispersa, como está indicado aquí. Se forma una estructura dispersa, no están pegadas, se van nada más acumulando unas arriba de otras. Esto también la tomé del libro del profesor Budu, estructura dispersa, miren, de las partículas de arcilla. Aquí tenemos una curva de consolidación de una arcilla no sensitiva. Fíjense que sí muestra consolidación secundaria, ¿eh? La curva de consolidación, curvas de compresividad. Fíjense la diferencia. Aquí sí hay cierta pendiente. Antes ya vimos que era tendiendo horizontal, ¿no? Aquí sí hay cierta pendiente. La descargamos, la volvemos a cargar, la descargamos. Fíjense que la pendiente de esta de descarga es parecida a esta y es también parecida a esta. Las tres son parecidas. Es una arcilla de Cambridge, tomada del libro de Lambie Whitman. Bueno, en estas arcillas sí podemos usar el principio. En estas arcillas sí podemos usar el principio de proporcionalidad natural del profesor Juárez Vadillo. Por cierto, muy interesante porque en su libro dice el doctor Juárez Vadillo, dice, no vivimos en un mundo de cantidades, sino más bien en un mundo de proporciones. Entonces, la deformación
de un material de volumen, hay que medirla con respecto a su volumen inicial. Y esa deformación depende de la relación del incremento de esfuerzo entre el esfuerzo que tenía anteriormente. Es decir, lo que hace Juárez Vadillo en su principio de proporcionalidad natural es trabajar con relaciones, con proporciones, más que con cantidades absolutas, sino con proporciones. Bueno, usando este principio, esta es la ecuación fundamental, ya la mencionaba hace un momento el ingeniero Smith, es la ecuación fundamental de Juárez Vadillo. Bueno, tiene otras, ¿no? Pero es una de las importantes. La relación entre esfuerzo y deformación o cambio de volumen, pues nada más depende de un coeficiente. Bueno, vamos a suponer rápidamente que queremos calcular el asentamiento de un estrato de arcilla no sensitiva bajo el nivel de agua freática. La arcilla es totalmente saturada. Ahora el suelo está sometido a una presión vertical, PV0', a un incremento de esfuerzo sigma Z. Este es debido a peso propio y este es por la obra de ingeniería. En arcilla sí podemos usar la teoría de consolidación unidimensional y nada más suponer que la deformación es vertical, porque la deformación lateral en general es pequeña. Entonces la hipótesis de la deformación lateral es válida, Planteamos la ecuación de Juárez Vadillo, la deformación del suelo es igual al damos incrementos diferenciales de esfuerzo. Damos incrementos diferenciales de esfuerzo y planteamos la ecuación constitutiva. Decimos, la deformación vertical es directamente proporcional al incremento diferencial de Z, pero inversamente proporcional al confinamiento vertical, que es el debido a peso propio más el que proporciona la obra de ingeniería. Igual integramos la ecuación, no voy a ver el detalle por cuestiones de tiempo, vienen las notas, integramos la ecuación diferencial, la integramos y nos da esta ecuación, miren, la 23. Esta es la ecuación constitutiva. Fíjense que lo interesante de esta ecuación es que para calcular la deformación de la arcilla, nada más necesitamos un módulo, la A mayúscula. Por cierto, el doctor Juárez Vadillo usa el inverso, usa gamma. Yo prefiero usar el A mayúscula, pero es exactamente lo mismo. O sea, 1 entre A es gamma, a final de cuentas. Bueno, pues con ese módulo ya podemos calcular los asentamientos. Ahora, lo que pasa es que en la rama de recompresión, pues tenemos un módulo para la consolidación primaria y otro para la consolidación secundaria. Igual en el de descarga, ¿no? Que son los mismos porque son más o menos paralelas, esta y esta. Y en la rama virgen, un módulo para la consolidación primaria y otro módulo para la consolidación secundaria. Bueno, viene aquí cómo calcular los módulos, viene en el texto, lo pueden ver ustedes sin mayor problema. Bueno, aquí rápidamente, jóvenes, miren, rápidamente. Fíjense que los profesores Skempton y Bierrum, haciendo cálculos de asentamientos en arcillas saturadas, no sensitivas, llegaron a la conclusión de que en ocasiones los cálculos daban muy bien, pero en otras ocasiones los asentamientos reales eran menores que los calculados. Y entonces observaron que sobre todo en las arcillas preconsolidadas los asentamientos resultaban menores que los calculados. La explicación que ellos dan, que por cierto vale la pena su artículo, dicen, bueno, lo que pasa es que una arcilla preconsolidada, cuando se somete a un esfuerzo desviador importante, la estructura preconsolidada acumula energía de deformación, al irse deformando, acumula energía de deformación. Cuando se le aplica un esfuerzo desviador, parte de esa energía se libera y el suelo se expande. Y entonces al expandirse, sumado al asentamiento por la carga, pero luego por otro lado tiende a expandirse y entonces la suma algebraica da un asentamiento menor. Y proponen un método que viene en su artículo, que viene además aquí en el texto también, donde aplican un factor mu menor que 1 para tomar en cuenta justamente esa liberación de energía. Bueno, miren, en el artículo de Skempton y Bierrum,
presentan datos de cálculo de asentamientos en arcillas, en arcilla normalmente consolidada. Toman 3 obras en arcilla de Chicago, calculan el asentamiento inmediato, el asentamiento diferido que lo multiplican por 0.9, bueno, ahí un poco lo exageran, pero por 0.9 y calculan el asentamiento final. Luego lo comparan con el observado. Fíjense que en arcillas normalmente consolidadas, pues el asentamiento final observado es muy parecido al calculado en arcillas normalmente consolidadas, usando un factor de 0.9 para el asentamiento calculado con la teoría de la consolidación, con la teoría del odómetro, por eso le ponen aquí odómetro. También las curvas asentamiento-tiempo les dan muy parecidas, miren. Por ejemplo, para el... En esta arcilla de Chicago, para el templo de Masonic, 25 años, más de 20 años de mediciones, la punteada es la calculada, el asentamiento en el eje vertical, y las líneas llenas la observada, pues son parecidas, ¿no? Son parecidas. La arcilla de Chicago. Aquí hay otra, Monadnock, la punteada es la calculada, la línea llena es la línea llena es la observada, la llena es la observada, la punteada es la calculada. Pues también les da parecidas. Otra, la torre del auditorio. No, pues aquí casi coincide, ¿no? El cálculo. Es con la teoría de la consolidación de Terzaghi. Con la teoría de la consolidación de Terzaghi, el cálculo les da muy parecido al observado. ¿Qué dicen en arcilla preconsolidada? Toman tres datos de la arcilla de Londres. Es la arcilla de Londres. Y entonces calculan el asentamiento inmediato, pero fíjense que el asentamiento calculado con la teoría de la consolidación lo multiplican por 0.5, lo dividen entre 2. Y entonces ya aquí tienen el final, y entonces ya se les parece al observado. ¿Por qué razón? Porque, repito, en la naturaleza, nosotros en el laboratorio confinamos la arcilla, pero en la naturaleza la arcilla no necesariamente está confinada. Al no estar confinada, libera parte de la energía de deformación que tuvo, y entonces tiende a expandirse, y entonces al expandirse da un asentamiento, sumado al asentamiento normal, da un asentamiento menor. Por eso hay que multiplicarlo por 0.5, ¿verdad? Este es en la arcilla de Londres. Vean los asentamientos, están en pulgadas, 2 pulgadas. Aquí nada más les quiero llamar la atención o comentarles el asentamiento acá, en la arcilla normalmente consolidada. Vean los asentamientos, ¿no? 10. Aquí están en pulgadas, 22 pulgadas, más de 50 centímetros. 24 pulgadas, más de 50 centímetros. El profesor Terzaghi comentaba que cuando los esfuerzos caen en la rama virgen, normalmente consolidada en la rama virgen, los asentamientos pueden ser excesivos, y lo vemos aquí. Bueno, bien. Bueno, yo aquí calculé, miren, esta es una arcilla de Lagunillas, en Venezuela. Yo calculé aquí el módulo A de Juárez Vadillo, y luego calculé con ese módulo A que obtuve de la curva de compresibilidad, calculé el asentamiento de un estrato de 4,27 metros de espesor, me dio un asentamiento de 64 centímetros y el medido fue de 65 centímetros, usando la teoría esta de la ecuación de Juárez Vadillo, la ecuación constitutiva de Juárez Vadillo. Bueno, bien, aquí como comentario nada más, compañeros, en algunos libros de mecánica de suelos traen esta ecuación para el cálculo de asentamientos, pero aquí para el cálculo del asentamiento meten la relación de vacíos, una propiedad, una propiedad índice. Aquí meten una propiedad índice, este es el coeficiente de compresibilidad,
pero aquí meten la relación de vacíos para el cálculo del asentamiento. Es decir, se mezcla una propiedad mecánica, que es esta, con una propiedad índice. Igual en la consolidación secundaria, miren, meten la primaria y luego para la secundaria meten un coeficiente C alfa, que es una propiedad mecánica, pero lo mezclan con una propiedad índice. La ventaja de las ecuaciones constitutivas como la de Juárez Vadillo es que nada más es un solo módulo, es una sola propiedad mecánica, no tienen nada que ver las propiedades índice cuando se usan ecuaciones constitutivas de mecánica de suelos. Luego, pues también se puede hacer un análisis estadístico que está presentado aquí, lo pueden ver ustedes. Luego viene un ejemplo de una zapata corrida para ver cómo se aplica esto. Ya en la práctica, lo pueden ver ahí en las notas. Y pues esa es otra de las aplicaciones de las ecuaciones constitutivas. Vamos a ver muy brevemente también, ahora, suelos cohesivos parcialmente saturados. Bueno, ha habido un gran avance. Ha habido un gran avance en suelos cohesivos parcialmente saturados. En el libro, en la Comisión Federal de Electricidad, hay un artículo de la doctora López Acosta y el doctor Binet que vale la pena. Hay un muy buen resumen de eso. Aquí la cuestión, compañeras, compañeros, es que en los gramos del suelo, este libro lo tomé del profesor Das, lo tomé del libro del profesor Das de mecánica de suelos. Miren, en una arcilla parcialmente saturada, tenemos las partículas sólidas, el agua, que son estas, el agua, y el aire. El agua que está dentro del suelo está formando meniscos, se forman meniscos aquí dentro del suelo, y al formarse los meniscos, la presión en el agua es negativa. Se puede demostrar que si la presión en el aire vale cero, que es la presión atmosférica en general, la presión en el agua vale cero. Perdón, es negativa. La presión en el agua es negativa. Esta presión en el agua negativa genera una presión positiva en el esqueleto sólido. Y entonces lo que hace es comprimir. La presión negativa del agua comprime el esqueleto sólido del suelo. Bueno, se puede demostrar que, haciendo el análisis de un menisco, que la diferencia de presión de aire menos presión de agua está dado por esta expresión, que esta se le llama succión, es la famosa succión en el suelo. Aquí en el libro de Nelson y Miller, también viene el menisco, ¿no? El menisco en el agua del suelo. Vamos a suponer también que queremos calcular ahora la deformación de un estrato, pero en arcilla parcialmente saturada. Fíjense que ahora tenemos, en el elemento suelo tenemos la presión debida a peso propio. Pero ahora va a haber una presión intergranular debida a la presión negativa en el agua, que sería la succión. Esta es la succión, que es una presión que existe sobre el esqueleto sólido del suelo. De manera que a la presión por peso propio hay que agregarle la presión intergranular por la succión, luego los incrementos por la obra de ingeniería y luego los incrementos diferenciales. Bueno, planteamos otra vez la ecuación constitutiva a nivel diferencial. Es muy parecida a las anteriores. Ahora ahora tenemos que agregarle la succión aquí a la presión de confinamiento, ¿no? Le tenemos que agregar la succión. Integramos la ecuación y nos da esta ecuación 50 que nos da el asentamiento debido a la carga sobre el suelo. Pero en las arcillas parcialmente saturadas, compañeras, compañeros, a la hora que entre el agua se mete entre las partículas, aumenta el espesor de la doble capa y entonces la arcilla se hincha, se dilata. Bueno, en arcillas de monmorilonita el agua se mete hasta dentro de las propias partículas, en las placas de monmorilonita, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta también la expansión. Aquí lo interesante, compañeras, compañeros, es que entonces la pregunta es, bueno, por un lado, cuando cargamos la arcilla se comprime. Cuando se agrega agua, se hincha. Entonces, ¿qué? ¿La arcilla se va a asentar o se va a expandir? A ver, compañeras, si está en arcilla expansiva y absorbe agua
la arcilla se va a hundir, la cimentación se va a hundir o se va a expandir. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues es la suma algebraica, depende de quién gane. En estructuras ligeras le gana la expansión y se levantan las estructuras. Pero si la estructura es muy pesada y la carga es muy grande, le gana la carga y entonces se hunde, ¿no? En fin, entonces hay que tener cuidado. Bueno, ahí en el texto viene un procedimiento para poder estimar de manera aproximada los movimientos por la expansión y por la carga. Por cierto, es interesante esta prueba, miren rápidamente. Vamos a pensar que tenemos en una prueba de consolidación la arcilla parcialmente saturada en el punto O. Como está parcialmente saturada, aquí está sometida a una presión importante debido a la succión, presión intergranular debido a la succión. Si le agregamos agua, rompemos la succión y la volvemos la succión igual a cero. Si ahora le aplicamos carga externa, viene por acá y llega al punto B. En el punto B tiene la misma relación de vacíos, pero aquí la tenía debido a la succión y aquí la tiene debido a carga externa. De manera que la succión de campo va a ser aproximadamente igual a esta carga. No es exactamente igual porque no es el mismo fenómeno, pero sí es parecida la succión, ¿verdad? Porque tenemos la misma relación de vacíos. Bueno, se puede calcular, no lo voy a ver aquí, porque por razones de tiempo, se puede calcular entonces, aquí hay una curva de compresibilidad de una arcilla de Chihuahua, miren, la cargamos hasta acá, la descargamos, luego le agregamos agua y luego ya la cargamos aquí. Bueno, viene aquí cómo obtener las propiedades. Bueno, aquí miren, si le ponemos una protección, evitamos la transpiración y entonces aquí aumenta la humedad y entonces se forma lo que se llama la loma. Se expande más acá, la loma, en arcillas expansivas. Si en cambio le entra el agua acá y se expande más acá que acá, pues se forma adquiere esta deformación, que le llamamos la cazuela, ¿no? Pues va a depender de si se está moviendo más por acá, o si está aumentando más la humedad acá, o está aumentando más la humedad acá. Bueno, lo tomé del libro de Nelson y Miller. Viene un ejemplo de cómo calcular las expansiones. Miren, en este ejemplo nos da un asentamiento de 1.5 centímetros, pero nos da una expansión de 4.3. Pues entonces se va a expandir la suma algebraica de menos 4,3 más 1,5 nos da menos 2,8. Bueno, nada más ya como prácticamente el último ejemplo. Los profesores Komornik y Zeitlin de Israel presentan un caso donde le metieron una presión alta, le metieron presiones de 250 350 kilopascales a unas pilas para que la arcilla no se expandiera, y entonces a la hora que aumentó la humedad, efectivamente no se expandió la arcilla, pero se hundió más de 20 centímetros, ocurrieron asentamientos de 14 a 25 centímetros, en lugar de expansiones, se les pasó la mano, ¿verdad? Le dieron la presión tan grande que en el pues sí no se expandió, pero sí se asentó, ¿verdad? Bueno, los profesores Springall y Martínez-Mier mencionan que si no se toma en cuenta las condiciones de expansibilidad, puede haber daños muy considerables y recomiendan, obviamente, en forma muy atinada, la realización de estudios de mecánica de suelos. Ya finalmente, compañeras, compañeros, una forma de no de evitar, de reducir los movimientos por arcillas expansivas es colocar membranas impermeables mediante una banqueta aquí y luego una membrana vertical también, pues mínimo 1 metro, de preferencia un poquito más, y dar pendientes, ¿verdad? Que todo el agua de lluvia llega acá y escurre hacia afuera de la vivienda. Los movimientos de la arcilla expansiva pues, están aquí ocurriendo, pero no llegan o llegan ya muy disminuidos a la cimentación. Con esto hemos logrado en algunas viviendas no evitar, pero sí reducir las deformaciones en las arcillas expansivas. Bien. Bueno, miren, estas viviendas, estas son en la ciudad de Reynosa, están en arcillas medianamente expansivas, no son fuertemente expansivas, entonces han estado usando pendientes importantes, le están dejando pendiente a los patios para evitar justamente la acumulación de agua, ¿verdad? Bueno, las conclusiones pues las he ido dando durante la exposición, ¿verdad? ¿Qué ventaja tienen las ecuaciones constitutivas? Manejan muy pocas propiedades mecánicas,
se pueden hacer análisis estadísticos y se pueden combinar también con los métodos numéricos, ¿verdad? Bien, compañeros, pues ya no los canso más, muy rápido. Ya nada más algunos compañeros que han llevado clase conmigo, así, bueno, y las cápsulas, ¿dónde se quedaron? Rápidamente, termino con una cápsula del Fausto de Goethe, que dice así: están Mefistófeles y Fausto, y le dice Mefistófeles a Fausto: ¿se puede adivinar a qué aspirabas? A buen seguro sería una cosa sumamente atrevida. Tú, que te remontaste tan cerca de la luna, tu manía sin duda te ha traído allí. Fausto, nada de esto. Este globo terrestre ofrece todavía campo para grandes acciones. Han de realizarse cosas dignas de admiración. Siéntome con fuerzas para una osada actividad. Mefistófeles, así quieres adquirir gloria. Bien se echa de ver que llegas del país de las heroínas. Fausto, no. Lo que yo ambiciono es el dominio, el señorío. La acción lo es todo. La gloria nada es. Bueno, eso le dice Fausto al diablo Mefistófeles. Y ya finalmente termino con esta cápsula también, que me tocó a mí vivirla en Córdoba, en una plática que nos fue a dar el doctor Atl. Mi hermano Luis le pidió un autógrafo, y aquí está el autógrafo que le dio el doctor Atl a mi hermano. Lo voy a leer textual. Dice: a mi amiguito Luis, que me pide un recuerdo en este papel, yo, cumpliendo en parte su deseo, le dejo aquí no solo un recuerdo, sino un deseo. Que en su ascensión en la vida sea siempre generoso. Dar siempre, darlo todo, dar lo que se tiene y lo que no se tiene. Es la única manera de poseerlo todo. Firma, doctor. Bueno, compañeros, pues finalmente termino con los agradecimientos. Yo quiero hacer un agradecimiento a los profesores. Ya termino en 2 minutos nada más lo que doy mis agradecimientos. Quiero agradecer a mis profesores de geotecnia, de mecánica de suelos. Quiero agradecer a todos mis profesores, pero no me daría tiempo, y obviamente me pasaría del tiempo, ¿no? Pero nada más a los de geotecnia, con los que tuve el honor y la suerte de llevar clase. El maestro Jesús Alberro, el doctor Javier Binet, obviamente el doctor Juárez Vadillo, el doctor Raúl Marsal, el maestro Gabriel Moreno Pecero, doctor Daniel Reséndiz, el maestro Alfonso Rico, el maestro Mariano Ruiz Vázquez de geología, nos daba geología, el maestro Enrique Santoyo, con él llevé en la licenciatura, el ingeniero Guillermo Springol, con el que llevé en la licenciatura, el maestro Tamés, tuve suerte de llevar clases con Tamés, maestro Tamés, el maestro Francisco Zamora, y desde luego el gran maestro, extraordinario profesor también e ingeniero, Leonardo Sebar. Bueno, pues también quiero agradecer al maestro Francisco Zamora Millán, que tuve el honor de trabajar con él, al doctor Hilario Juárez Vadillo, ya se habló mucho de él, muchas gracias. Les agradezco a mis compañeros y compañeros del Departamento de Geotecnia de la Facultad de Ingeniería por el apoyo que siempre he recibido de ellas y de ellos, y desde luego a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, a las profesoras y profesores de ingeniería de nuestro país y de América Latina por su labor en beneficio de una educación de calidad para los jóvenes de nuestras naciones. Y tenemos que, ya nada más como comentario, tenemos que seguir insistiendo en que el gobierno destine mayores recursos a una educación de calidad, que se cuente con profesores de asignatura y de carrera con la mejor preparación, que se abran concursos abiertos para contratar profesores y profesores de tiempo completo en las escuelas de nuestro país y en América Latina, con sueldos decorosos, con buenos sueldos, para que puedan hacer su labor de la mejor manera posible. El ahorro en educación es un ahorro muy mal entendido. Le agradezco desde luego a mi esposa, la maestra Margarita Puebla Cadena, a mi hija Susana, a mis yernos Yusef y a mi nieta Odette, por el apoyo de todo tipo que siempre he recibido de mi familia. Nuevamente, muchas gracias a la mesa directiva de la sociedad, al doctor Moisés Juárez, al comité organizador, doctor Ricardo Ortiz Hermosillo, al maestro Carlos Roberto Torres por la coordinación de esta reunión. Finalmente, a las asistentes y asistentes de esta reunión por su atención y por la paciencia que han tenido para escuchar esta plática. Les deseo mucho éxito, compañeras, compañeros, amigas, amigos, en esta 21 Reunión Nacional de Profesores y desde luego en la 30 Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica. Muchísimas, ahí está mi correo por si quieren. Les dejo ahí mi correo y muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Los dejo ya con el maestro, el licenciado López, o con el maestro Carlos Roberto Torres.
Claro que sí, maestro, muchísimas gracias. Al contrario, yo creo que recibe un aplauso a la distancia por parte de todo el quórum que nos acompaña el día de hoy por esta magnífica presentación que nos acaba usted de mostrar, maestro. Agradecemos su participación, la puerta siempre abierta y lógicamente por su calidad y lo que nos demostró el día de hoy, reciba el agradecimiento de parte de todos los que nos encontramos el día de hoy. Pues continuando con nuestro programa, me permito hacerles llegar el primer mensaje. A las 15:30 de la tarde les vamos a pedir que se preparen para que nos acompañen de una manera comunal. Tendremos una toma de una fotografía virtual que podemos abrir la cámara en ese momento cuando se nos indique y vamos a agradecer que participen con nosotros. Por el momento, antes de pasar a nuestra primera mesa que tendremos el día de hoy dentro de esta 21ª Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica, vamos a tomar un pequeño receso y regresamos para continuar con nuestro programa. Así que sigan conectados con nosotros, no se despeguen. Es un momentito, pueden tomarse un cafecito, un panecito y regresamos con nuestra siguiente mesa, más bien nuestra primera mesa que tendremos el día de hoy para ustedes. Regresamos en un momento.